Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucho cotilleo del bueno, que es lo que nos gusta por aquí, ¿verdad? Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exactamente esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que aunque ya no estén juntos, siguen dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, vamos a hablar de algo muy específico, pero que créanme, tiene mucho jugo. Vamos a explorar una confesión íntima, una revelación, mejor dicho, una explosión. Sobre los ojos de Hande Erçel que Kerem Bürsin hizo en el pasado. Sí, como lo oyen. Y no se trata de un comentario casual, no. Estamos hablando de algo que demuestra la profunda admiración y, para muchos, el profundo amor que Kerem siente por Hande. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chisme jugoso, no se olviden de hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Prometo traerles siempre el mejor contenido, las noticias más frescas y los análisis más detallados del mundo del espectáculo turco. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y prepárense porque esto está que arde. Como saben, la relación entre Kerem y Hande fue una de las más comentadas y seguidas en Turquía y en el mundo. Su química en la pantalla era innegable, y fuera de ella, parecían una pareja de ensueño. Los fans estaban completamente enamorados de su relación y cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al milímetro. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con los ojos de Hande? Pues bien, en una entrevista que Kerem concedió hace un tiempo, y que ha resurgido con fuerza en las redes sociales, se le preguntó directamente sobre qué era lo que más le atraía de Hande. La respuesta de Kerem fue, bueno, digamos que dejó a todos boquiabiertos. En lugar de dar una respuesta genérica sobre su belleza o su talento, Kerem se centró en algo mucho más específico y profundo, sus ojos. Él dijo textualmente, y aquí viene la explosión, los ojos de Hande son como un universo. Puedes perderte en ellos. Hay una profundidad, una inteligencia y una bondad que se reflejan en ellos. Son hipnóticos. Puedo pasar horas mirándolos y no me aburriría nunca. ¡Boom! ¿Lo ven? Un universo. Hipnóticos. Estas no son palabras que uno usa a la ligera, ¿verdad? Esto va mucho más allá de un simple cumplido. Aquí hay una conexión profunda, una admiración genuina y, como muchos interpretan, una declaración de amor encubierta. Pero la cosa no termina ahí. Kerem continuó diciendo que los ojos de Hande también reflejan su personalidad. Que son un espejo de su alma. Que puedes ver su alegría, su tristeza, su fuerza y su vulnerabilidad con solo mirarlos. Y esto, señoras y señores, es lo que realmente lo enamoró de ella. Claro, algunos dirán que esto es solo una declaración pública, una forma de quedar bien ante los medios y ante los fans. Pero a ver, ¿realmente creen que Kerem Bürsin, conocido por su sinceridad y su espontaneidad, se tomaría la molestia de inventar algo así? Yo personalmente no lo creo. Creo que Kerem realmente sentía lo que decía. Creo que realmente estaba fascinado por los ojos de Hande. Y creo que esta confesión íntima es una prueba más de la conexión especial que existía entre ellos. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué significa todo esto ahora que ya no están juntos? ¿Sigue pensando Kerem lo mismo de los ojos de Hande? ¿Sigue sintiendo esa fascinación? ¿O todo esto es solo un recuerdo del pasado? Lamentablemente no tenemos una respuesta definitiva a estas preguntas. Pero lo que sí sabemos es que esta confesión ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Hande y Kerem. Muchos todavía sueñan con una reconciliación, con que vuelvan a estar juntos y felices. Y quién sabe, quizás algún día ese sueño se haga realidad. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, tanto individualmente como en Senkalkapm, donde su química sigue siendo innegable. Y podemos seguir analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra que se dedican el uno al otro, buscando pistas de un posible reencuentro. En fin, el misterio de Kerem y Hande continúa. Y nosotros, como buenos fans, seguiremos aquí atentos a cada novedad, a cada rumor, a cada confesión íntima que nos permita entender un poco más esta relación tan fascinante. Y hablando de confesiones íntimas, me gustaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem realmente estaba enamorado de Hande?
¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué les parece esta declaración sobre sus ojos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y ahora, para ir terminando, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo explorando esta confesión íntima de Kerem sobre los ojos de Hande. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho o activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos fans de Kerem y Hande. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad y a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que la vida es muy corta para no disfrutarla. Así que salgan, rían, amen, persigan sus sueños y no se olviden de ser felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Asterisco asterisco. Y ahora a darle más sabor a la olla, asterisco asterisco. Bien, ya tenemos la base, pero no nos vamos a conformar con un simple pastelito, vamos a hacer un pastel de bodas de 7 pisos. Vamos a desgranar esta confesión, a analizarla desde todos los ángulos posibles y a meternos hasta el fondo en el drama, la esperanza y, por qué no, la posible reconciliación de Kerem y Hande. Para empezar, volvamos a la entrevista. No fue una entrevista cualquiera, ¿verdad? Fue en un programa de máxima audiencia, donde Kerem estaba promocionando uno de sus proyectos. Estaba rodeado de periodistas, de cámaras, de presión. Tenía 1000 razones para dar una respuesta políticamente correcta, para hablar de la serie, del éxito, de los fans. Pero no lo hizo. Eligió hablar de Hande, de sus ojos, de ese universo que encontró en ellos. ¿Por qué? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué, en medio de toda esa parafernalia, decidió Kerem abrirse de esa manera y exponer sus sentimientos hacia Hande? Aquí es donde entran en juego las teorías. Algunos creen que fue una estrategia de marketing. Que los productores de la serie le pidieron que diera una respuesta romántica para alimentar las fantasías de los fans y así aumentar la audiencia. Pero sinceramente no me lo creo. Kerem, como dije antes, es conocido por su autenticidad. No es el tipo de persona que se dejaría manipular de esa manera. Además, si fuera una simple estrategia, ¿por qué ser tan específico? ¿Por qué hablar de los ojos? Podría haber dicho cualquier cosa genérica sobre su belleza, su talento, su simpatía. Pero no, eligió los ojos. Eligió la profundidad. Eligió el universo. Otros creen que Kerem simplemente se dejó llevar por el momento. Que la pregunta lo tomó por sorpresa y que respondió con lo primero que le vino a la mente. Pero tampoco me convence del todo. Kerem es un hombre inteligente e articulado. Sabe lo que dice y cómo lo dice. No es propenso a impulsos repentinos de romanticismo. Mi teoría, y aquí es donde se pone interesante la cosa, es que Kerem realmente sentía lo que decía. Que estaba enamorado de Hande o al menos, que sentía una profunda conexión con ella. Y que la entrevista fue una oportunidad para expresar esos sentimientos, aunque fuera de forma velada, a través de una metáfora, a través de una referencia a sus ojos. Piénsenlo. Estaban trabajando juntos, pasando mucho tiempo juntos, interpretando a una pareja enamorada. La química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Era inevitable que surgieran sentimientos. Y Kerem, siendo un hombre sensible y romántico, no pudo evitar enamorarse de Hande. Y sus ojos, esa ventana al alma, fueron el detonante de ese enamoramiento. Pero, ¿por qué ya no están juntos? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y los rumores. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte. Que la constante atención de los fans, los paparazzi y los medios de comunicación terminó por desgastar la relación. Otros dicen que tenían visiones diferentes sobre el futuro. Que Hande quería concentrarse en su carrera, mientras que Kerem quería formar una familia. Y otros, los más malvados, dicen que simplemente se aburrieron el uno del otro. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación terminó. Y como suele suceder en estos casos, la ruptura fue dolorosa y pública. Ambos sufrieron, ambos se alejaron y ambos siguieron adelante con sus vidas. Pero la pregunta que nos sigue rondando la cabeza es, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Los fans de Hande y Kerem,
los famosos anker no pierden la esperanza. Analizan cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales, buscando pistas de un posible reencuentro. Y esta confesión sobre los ojos de Ande, esta explosión del pasado, ha reavivado esa llama de esperanza. ¿Por qué? Porque demuestra que Kerem en algún momento sintió algo muy profundo por Ande. Que no era solo una atracción física, ni una simple amistad. Era algo más. Era una conexión a nivel del alma. Y si esa conexión existió una vez, ¿por qué no podría volver a existir? Claro, la vida no es una telenovela. Las reconciliaciones no siempre son posibles. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya fans que sueñen con un reencuentro entre Ande y Kerem, siempre habrá una pequeña posibilidad de que ese sueño se haga realidad. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo. Ande sigue brillando en la pantalla, demostrando su talento y su versatilidad. Kerem sigue conquistando corazones con su carisma y su atractivo. Y ambos individualmente siguen siendo dos de las estrellas más importantes del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto siempre podemos volver a ver Senkalkam, esa serie que nos robó el corazón y que nos hizo creer en el amor verdadero. Y podemos volver a analizar cada escena, cada diálogo, cada mirada entre Ande y Kerem, buscando pistas de esa conexión especial que existía entre ellos. Porque al final, el misterio de Kerem y Ande es un reflejo de nuestros propios sueños y fantasías. Todos queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Y Ande y Kerem, con su historia de amor y desamor, nos dan una pequeña esperanza de que esos sueños puedan hacerse realidad. Así que, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Creen que la confesión sobre sus ojos es una prueba de su amor eterno? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan sobre este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Y ahora sí, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la confesión de Kerem sobre los ojos de Ande. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, darle like al vídeo y compartirlo con todos sus amigos fans de Ande y Kerem. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más análisis del mundo del espectáculo turco. Un beso enorme y recuerden ser felices. Chao, chao. Y no olviden dejar sus palomitas.